Buenos días, mi nombre es Axel Daniel Ramírez Gómez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy, desde la materia de materiales industriales, les vengo a hablar acerca del titanio y un artículo reconocido sobre este, denominado Importancia clínica del punto austenítico final en la selección de aleaciones de níquel y titanio para su uso en aplicación de ortodoncia y principalmente en los arcos de odontología. Este es realizado por Alberto Teramoto Jara, un reconocido especialista en ortodoncia. Antes de abarcar como tal la explicación del titanio y este artículo, quiero enfatizar en dos términos importantes para su entendimiento. Uno de ellos es la aleación, que es una mezcla de dos o más elementos donde al menos uno de estos es un metal. Esto lo que sirve es para mejorar propiedades del metal que está presente, tanto sea como dureza, ductilidad y entre otros. Y el segundo término es el punto austenítico final. Esta es una temperatura específica en la que el material se transforma y llega a una fase llamada austenita. La austenita es una estructura cristalina que tiene capacidad para disolver carbonos. Esto lo que ayuda es a determinar las propiedades mecánicas del material que está presente. Ahora sí, como tal, en el resumen del artículo hace como un énfasis en la utilización del titanio y buscan diversas fuentes para hallar sus propiedades y sus usos, ya que en las aleaciones de níquel y titanio en la ortodoncia son muy esenciales dos propiedades, las cuales son la memoria de forma y la superelasticidad. Aparte de eso, investigan y establecen la temperatura austenítica final, que ya había nombrado anteriormente estos arcos, y a partir de esta determinan como tal la etapa de conversión del material. La metodología utilizada es estudiar 11 alambres de níquel y titanio más utilizados en el mercado y evaluar como tal la transformación del material utilizando la prueba de calorimetría de barrido diferencial. Además, por mi parte, se realizó una investigación sobre el titanio como material, sus diversas características y propiedades de diversas páginas web. Podemos ver en el póster, nos encontramos dos mecanismos que fueron utilizados, o bueno, dos máquinas que fueron utilizadas para, para la realización del artículo. Una de ellas es el aparato para el escaneo por barrido diferencial. Esto es una técnica utilizada pues para medir cambios térmicos en materiales. Su función principal es evaluar la cantidad de calor absorbido o liberado por una muestra durante su calentamiento o enfriamiento. Mide como tal la diferencia de calor entre una muestra y un material de referencia, mientras ambos se calientan a la misma tasa. Al contrario, a la mano derecha podemos ver el sistema de enfriamiento con nitrógeno. Esta también es otra técnica industrial que utiliza nitrógeno como tal para enfriar un rápido y eficiente diversos productos. Este método como tal aplica en muchos sectores, principalmente farmacéuticos, metalúrgicos y químicos. Los sistemas de enfriamiento suelen tener tanques, como se logra ver en la imagen, que almacenan nitrógeno líquido junto con equipos que controlan la mezcla de nitrógeno con agua para maximizar el efecto de enfriamiento. Continuando con la explicación, encontramos la introducción. El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y su número atómico es el 22, descubierto por William Gregor y acuñado por Martin Kleppert, un alemán, quien le dio este nombre por una mitología griega titán. El titanio es un metal plateado de baja densidad y alta dureza. Es también reconocido por la resistencia a la corrosión en ambientes como agua dulce, agua de mar y cloro. Este cuenta con una característica fundamental que vendría a ser la biocompatibilidad, lo que significa que no tiene reacciones adversas con el cuerpo humano, siendo ideal para implantes médicos. Además, su principal productor es Australia. El proceso de extracción del mineral comienza con su tratamiento utilizando cloro gaseoso y carbono, formando tetracloruro de titanio que luego se reduce a una esponja de titanio metálico. Esta esponja se funde y purifica en varias etapas y a partir de ella se forman lingotes de titanio, los cuales se pueden añadir otros materiales para crear diferentes aleaciones. Por ejemplo, en el caso del artículo, las aleaciones entre níquel y titanio. Este también cumple con una clasificación de grados, la cual una de ellas es el titanio claramente comercialmente puro, que es el que está clasificado en grados de 1 a 4, con una estructura alfa y su resistencia mecánica aumenta con el aumento contenido del oxígeno. También tiene ciertas aleaciones, las cuales son 3, la aleación alfa, alfa beta y beta. Las dos últimas son tratadas térmicamente y la primera no.
Estas por lo general se utilizan para la soldadura y tienen una alta resistencia mecánica. Las propiedades del titanio. Una de ellas es la corrosión. La resistencia a la corrosión se debe a una capa superficial de óxido de titanio. Esta la hace inmune al agua de mar, ácidos y gases corrosivos. También encontramos la densidad y la resistencia. El titanio tiene baja densidad, llegando a ser de 4.43 a 4.85 gramos sobre centímetro cúbico, y a su vez tiene alta resistencia mecánica de 25 a 200 kSI. Su resistencia a la tracción es entre 30.000 psi y 200.000 psi en sistema inglés. Transferencia de calor. Su diseño como tal de titanio permite un eficiente intercambio de calor, siendo útil en aplicaciones donde se requiere resistencia a la erosión. Para la resistencia a la tracción encontré una gráfica importante en la cual nos muestra el esfuerzo de tracción a diferentes grados de temperatura, dependiendo de la clasificación del titanio, por ejemplo el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que son los CP, que ya había mencionado anteriormente, y como podemos darnos cuenta, comienzan a cierto esfuerzo de tracción, pero a medida que se aumenta la temperatura este va disminuyendo, casi en todos los tipos de titanio. El titanio no es un buen conductor de electricidad. Si la conductividad del cobre es del 100%, bueno, se considera, la del titanio sería de un 3.1%. De esto podemos deducir que el titanio no se utilizaría en aplicaciones donde la buena conductividad sea un factor primordial o principal en ella. Una de las aplicaciones más importantes se da en la industria de celulosa y papel, en la cual serían el uso de cañerías, bombas, intercambiadores de calor, digestores y blanqueadores. También en las plantas desalinizadoras, las cuales son fundamentales, ya que el titanio es resistente a la acción de los cloruros. También los gases de combustión, ya que el recubrimiento de titanio resiste la acción del azufre, y también en industrias petroquímicas debido a sus propiedades mecánicas y químicas también que contiene este material. Finalmente encontramos dos gráficas que me llamaron la atención, que es de la estabilidad con respecto al esfuerzo de compresión, que se refiere como tal a la capacidad de un elemento estructural para cargar o soportar cargas de compresión sin fallar. Hay un fenómeno denominado pandeo, que es como tal que el objeto se somete a compresión, pero este pierde su estabilidad y se deforma lateralmente. A partir de esto, estas gráficas se construyen mediante constantes de elasticidad y se obtienen de módulos de compresibilidad de Corte y de Young del titanio centrado en cara. Y a partir de este estudio se basan en tres criterios. El primer criterio es sobre la desaparición del módulo de compresibilidad a partir de el esfuerzo a compresión. El segundo es la inestabilidad del corte, pues debido a la reducción de la simetría en el cristal. Y la tercera, la inestabilidad provocada por deformaciones. Esta como tal se complementa con la otra, que vendría a ser la gráfica de densidad y energía. Podemos ver que es un tema muy avanzado, por lo cual pues no quiero volverme en eso, lo dije pues más generalizado. Pero en la segunda podemos ver que nos están dando una energía total, que es la que está demarcada, y también cómo influye en la densidad lo que vendrían a ser las órbitas de la estructura cristalina centrada en cara, ya que pueden presentarse deformaciones y no puede ser ya cúbica, sino que como sus ángulos son de 90 grados pueden variar y pueden hacer crecer lados. Ahora los resultados del artículo. Primeramente se nos presentan 5 patrones diferentes de termogramas que fueron resultantes de los dos mecanismos utilizados en la metodología. Antes de realizar como tal la comparación de cada patrón, se tiene que tener en cuenta que las curvaturas hacia arriba en el termograma son picos exotérmicos, los cuales indican que se libera calor, mientras que hacia abajo son endotérmicos, porque absorbe calor. Esto se da porque, según el termograma, se compara lo que debería ser la pérdida de masa con relación a la temperatura. Ahora sí, el primer patrón es el de las aleaciones de cobre, cromo y titanio, 35. Según el autor, nos presenta que este tiene un pico en frío y uno en calor. Para el patrón número 2, el neosantoloid 80, nos menciona que tiene un pico en frío y 2 en calor. Similar para el patrón número 3 de nitinol SE, que también contiene uno en frío
y 2 en calor, que se presentan pues ahí con esas curvaturas. Para el patrón número 4, que es el Bioforce Post, ya hay un cambio, ya que son 2 picos en calor y 2 picos en frío. Y ya para el final, que es el quinto, el ALH Titán, es ya 3 en calor y 3 en frío. Ya con esto, el autor hace un estudio de lo que vendría a ser los estados, la desviación estándar, y a partir de ello haya las parte martensita y la austenita. La austenita yo ya la expliqué, pero la martensita también es derivada de la austenita, ya que esta es como resultado de esta, ya que al haber un enfriamiento rápidamente, impide que los átomos se organicen como lo harían en un enfriamiento normal, debido pues al sistema de nitrógeno que ya había explicado. Y por tanto, esto resulta en una estructura que ahora va a ser centrado en cuerpo y va a ser más dura y frágil. Por lo tanto, hace una comparación entre la austenita inicial con la austenita final y la martensita inicial con la martensita final. Entonces esto es lo que deduce de estos 5 patrones. En la segunda fase tenemos una gráfica de transformación, la cual Ohara tomó como una temperatura promedio oral de 35 grados Celsius y evaluó cada aleación o cada, sí, como tal aleación, cuánto difería de esta temperatura, la cual nos muestra que el que más infiere es el nitrinol SE, que difiere en menos 25.4. A partir de esto y lo anterior, los anteriores patrones, los 5 patrones, hizo una tabla de, como ya había mencionado, de martensítica inicial y la austenítica inicial y final. Entonces, a partir de eso, comparó los austenítica final con la temperatura de 35 grados Celsius, que es la promedio. Él obtuvo 3 como tal resultados a partir de esto. Que el punto austenítico final, que pues sea superior a la temperatura oral, fue dado por el arco nitinol SE, ya que pues este presentó una temperatura por encima a la de 35 grados Celsius y como está por encima, se encuentra ahora en fase martensítica, que es centrado en cuerpo, y pues es maleable, pero no tiene fase como tal de transformación. También evaluó lo que vendría a ser el punto austenítico final cercano a la temperatura oral, ya que pues cuando está cercano, el arco se encuentra a temperatura ambiente entre una mezcla de austenítica, pero también de martensítica. Al llevarlo a la boca pues y aumentar su temperatura interna, comienza una fase martensítica a austenítica, lo que genera una fuerza que mueve los dientes. Los arcos de este grupo fueron el Bioforce, el Neutrosaloy 80 gramos, 160 gramos y 240 gramos, el LH Titán y las aleaciones de cobre, cromo y titanio de 40 y 35. Además, el autor menciona de cuidados especiales con las aleaciones de cobre, cromo y titanio 40, ya que pues su comportamiento indica que la fase de transformación es más cercana a la de un alambre martensítico activo, lo que pues podría llevar a cabo una serie de falencias dentro de lo que vendría a ser la boca. Y también menciona acerca del ambiente oral y los usos de arcos de calibre grueso, que cuando se inserta un calibre grueso se debe utilizar más que todo cloruro de etilo para insertarlo, ya que pues a temperatura ambiente las aleaciones ya han presentado su fase de transformación y no poseen la propiedad de memoria que tanto necesitan para un uso adecuado en la odontología. Por ejemplo, uno de los arcos que presentaron estos fue el Bioforce posterior, las aleaciones de cobre, nitrógeno y de cobre, cromo y titanio 27 y el nitinol HA. Ya para finalizar están las conclusiones. En el artículo la conclusión es que, bueno, en el estudio de 11 muestras de arcos se encontró que pues 7 de ellos están muy cerca de la temperatura oral promedio, que sería de 35 grados Celsius, la cual fue la Bioforce anterior, el Neutrosaloy F80, F160 y F240, el LH Titán y las aleaciones de cobre, de cromo, cobre y titanio de 40 grados y 35 grados. Y entonces lo que sugiere es que estas deberían tener memoria de forma y generar fuerzas ligeras y continuas que sean adecuadas para la ortodoncia. Pero también tiene
una precaución, ya que pues algunos arcos no presentan esta propiedad como indican sus folletos. Por ejemplo, los arcos de aleaciones de cobre, cromo y titanio. Y entonces nos incita a realizar futuras investigaciones para entender estas discrepancias. A partir del titanio podemos decir que pues es altamente resistente a la corrosión y es muy importante para las aplicaciones tanto en las industrias aeroespaciales como químicas. Además, este va a cumplir un papel importante en la tecnología moderna y en soluciones innovadoras a futuro. Finalmente, los dejo con las referencias de algunos de los autores que consulté y videos y links a base de información sobre las propiedades del titanio. Muchísimas gracias.